Hola, ¿qué tal, amigos de su programa Factor Capital Humano? Los saluda en una emisión más, Alma Lagunas. El día de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, el tema de los derechos laborales y cómo va a ser esta restitución para el nuevo tejido laboral del nuevo normal. No se lo pierdan, con nosotros va a estar Sara Morgan, que es la procuradora, y entonces nos va a estar hablando sobre estos temas. Acompáñenos. IDC, Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral, presenta Amigos de Factor Capital Humano, gracias por acompañarnos en una emisión más. El tema de hoy es muy importante. Estaremos hablando sobre la restitución del tejido laboral en este nuevo normal de regreso al trabajo. Para nosotros es muy importante que el día de hoy esté con nosotros Sara Morgan. Ella es la Procuradora de Defensa del Trabajo de la Ciudad de México. Y la verdad, Sara, queremos agradecerte mucho el estar compartiendo con nosotros. Pues creo que la gente que estamos allá afuera regresando como empleados, necesitamos mucho escuchar de tu parte qué nos espera y cómo nos van a poder ayudar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, encantada de estar con ustedes en este gran programa, Factor Capital Humano, y contigo, Alma. Es un gusto poder platicar entre todos, porque entre todos vamos a tener que reconstruirnos en materia laboral, y estamos aquí desde la Procuraduría apuntalando los derechos de las y los trabajadores para ayudarnos mutuamente en este tipo de circunstancias que nos ha tocado vivir, no solo a nivel de la Ciudad de México, a nivel país y a nivel mundial. Totalmente de acuerdo. Y para empezar, quisiera que nos contaras un poco de cómo vamos a volver al nuevo normal, qué nos espera a los colaboradores. ¿Es el empleador el que me va a dar la noticia, ven, ya hay que sumarse a la oficina, o es el gobierno a través de las noticias quien me va a avisar? ¿Cómo yo, empleado, puedo estar atento y a qué autoridad, que es mi empleador, el que me da de comer en el día a día, o a la autoridad federal? ¿Cómo hago para escuchar? Bueno, recordemos que a principios de a finales de marzo, se impuso un diario oficial de la Federación en el cual nos dijeron que iba a haber la jornada sana de distancia. Después de esto concluyó la jornada sana de distancia y se decidió que cada uno de los estados pudiera maniobrar el regreso a la nueva normalidad por medio de una semaforización. En el caso de la Ciudad de México y muchas otras entidades de la República, el semáforo en este caso está en rojo, lo que quiere decir que todavía no podemos volver a las actividades normales. Sin embargo, lo que sí podemos tener la certeza, porque aquí se trata de certezas, Alma, o sea, nosotros queremos tener certezas para los trabajadores y para los empleadores, es que hay ciertos grupos de empresas esenciales que ya se determinaron y que se amplió se amplió este margen ahora a construcción, que es muy, muy recurrente en la Ciudad de México, a la industria manufacturera, a la industria automotriz, que también es un gran foco de atención, y ya dije la industria de la construcción. Bueno, Y minería. Finalmente, perdón, y minería. Ajá. En el caso de estas actividades recién acopladas a grado de esencial, como ha sido decretado en el nuevo Diario Oficial de la Federación de 14 de mayo, pues lo que tenemos que hacer ahí es poder observar desde el punto de vista del empleador todas las medidas que se requieren. En el caso de la Ciudad de México, así como en el caso de las entidades federativas, tenemos que observar las medidas de la Secretaría de Economía, de la Secretaría del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué? Porque esas tres en conjunto nos van a dar la pauta de cómo regresar y cuándo regresar. Para ponerlo en claro, el IMSS determinó una plataforma digital por medio de la cual el empleador se va a tener que dar de alta
y cuando se dé de alta va a autogestionar sus protocolos para que vuelvan sus trabajadores, es decir, está señalando cómo los va a proteger. Y cuando se apruebe el protocolo dentro de un máximo de 72 horas, tiene el permiso de poderle anunciar a sus trabajadores y trabajadoras cómo va a ser el retorno y cuáles van a ser las medidas sanitarias. ¿Ese es un listado público o puedo preguntarle a la empresa, oye, hay un folio? ¿Cómo yo me quedo seguro de que de verdad el día que pise la oficina va a estar seguro el ambiente? Es una muy buena pregunta porque lo que tenemos que dar es claridad a los trabajadores y trabajadoras. Entonces tiene que hacerse del conocimiento de un trabajador o trabajadora de manera pública, a través de un medio que considere la empresa que va a ser leído por la mayoría de sus trabajadores o que al menos pueden accesar a ese conocimiento fácilmente. Y esto es un dictamen. El dictamen les va a especificar que fue aprobado las maneras en que van a retornar a sus labores. ¿Qué hago si cuando yo llego no es verdad que todo esto que sugiere la OMS, el IMSS, el gobierno, yo veo que no existe? ¿Qué puedo hacer yo como empleado? En técnica jurídica, lo que sucede es que yo debo resguardar a través de una comisión mixta de seguridad e higiene, que esa la promueven los trabajadores, el hecho de que haya esa seguridad. Esto en empresas grandes donde hay grandes protocolos, pero cuando hablamos de pequeñas y medianas empresas, pues no siempre hay una comisión mixta. ¿Qué es lo que debo de hacer? Hablar inmediatamente al área de inspecciones, si la empresa es local, a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, y si la empresa es federal, a la de inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De tal suerte que ellos vayan y hagan una inspección sobre el resguardo a la salud que se están haciendo a los trabajadores. También opino que se pueden hacer estas denuncias directamente a la plataforma del Instituto Mexicano del Seguro Social, diciendo que la autogestión no funcionó, porque entonces sería fraudulenta la autogestión. Y vamos a técnica jurídica más a fondo. Si tú me dices que no está siendo resguardada mi salud como trabajador, eso es una causal de rescisión por parte del trabajador hacia el empleador, porque no me está tomando las medidas necesarias para que yo mantenga mi salud, que es uno de los datos importantes por lo cual se forman estas comisiones de seguridad e higiene. Esto tiene implicaciones, además de las jurídicas laborales, pues implicaciones en carácter penal, como negligencia, o en carácter civil, como de daños y perjuicios. Entonces, estamos hablando de una cuestión muy grave para el empleador, así que yo tengo la expectativa de que los empleadores van a respetar este tipo de protocolos que nos serán necesarios para regresar a la nueva normalidad. No se vayan, amigos de Factor Capital Humano, seguimos aquí. Y bueno, nos decías un poco el tema de los protocolos que hay que seguir, cómo yo, empleado, me tengo que sentir seguro y también cómo la empresa quiere preservar la salud. Ahora, si yo veo una distinción entre que yo soy una persona vulnerable, que tengo hijos en etapa escolar, que o tengo mucho miedo o estoy con sospecha de algún tema de COVID en la familia, ¿qué pasa si mi empresa me dice vuelve, pero yo veo que en las noticias dicen que todavía mi sector no debe volver? Y luego vuelve, pero también yo no me siento yo soy la lista de las personas vulnerables. ¿Qué hago? ¿Qué decisión puedo tomar? Y si me meto en problemas como empleado. Ya habíamos platicado en el anterior segmento que el Instituto Mexicano del Seguro Social va a emitir un dictamen. En el dictamen y de autogestión de las empresas tienen que decir o manifestar la forma en que van a tratar al personal que es altamente vulnerable. Cuando tratamos al personal que es altamente vulnerable, nos estamos refiriendo a personas con hipertensión, con diabetes, con niños menores a 5 años y también a mujeres embarazadas. Perdón, lo de padres de menores de 5 años aplica género masculino y femenino.
Con las nuevas disposiciones de equidad de género, pienso que debería ser de esa manera. Sin embargo, sí deben decidir si los dos trabajan, uno de los dos tendrá que salir al empleo. Si los dos trabajan en la misma empresa, pues uno de los dos tendrá que decidir quién se queda y quién se va. Okay. Y si los dos trabajan en diferentes empresas, yo pienso que aquí también deberán decidir quién se queda y quién se va, porque necesitamos tener también un medio de producción para que siga económicamente activa, pues tanto la ciudad como el país, como el mundo, por supuesto. Ok, o sea, todo un tema de tampoco abusar, o sea, un tema de tenemos que mover la economía, pero también no descuidando la familia, pero también cuidando el empleo, ¿no? Correcto, es un balance que podemos generar entre nosotros mismos y creo que es un balance en el cual debemos ser sumamente honestos. Porque sí hay personas muy vulnerables y hay personas, no quiero decir con esto que no el virus no te puede atacar a ti, aunque estés en perfecto estado de salud. Significa que vamos a tener que convivir con este virus, no sabemos cuánto tiempo hasta en tanto no haya una vacuna o una medicina eficaz, pero la consecución o el engranaje económico tiene que seguir, porque sí, alguien tiene que generar una economía que trascienda, como en todas las crisis, como lo ha pasado en la humanidad, pues también esta es una época de crisis y es un gran reto en el que pues deberán seguir algunos para soportar el factor económico y el medio de manutención de las familias, que pues es a través del trabajo. Claro, ahora, es preferible antes de acusar a mi empresa, porque también, como tú dices, puede haber temas complicados en las compañías de hasta clausura de instalaciones o rescisión de contratos, negociar con mi empleador a lo mejor hasta vacaciones, horarios escalonados, antes de una negociación, antes de recurrir a otro paso que a lo mejor va a ser un perder-perder para ambas partes? Por supuesto, y para esto recordemos que antes de lo de la pandemia estábamos en pleno apogeo de la reforma laboral. ¿Qué implica la nueva actitud laboral o la nueva reforma laboral? Un medio conciliatorio previo a cualquier conflicto laboral. ¿Y por qué es relevante? Porque lo que nosotros necesitamos es justamente bajar el número de conflictos laborales que están inundando los tribunales, y la mejor manera de hacerlo es a través de una conciliación. Porque además, Alma, tenemos que recordar algo muy importante. Lo más importante de todo, valga la redundancia, es preservar la fuente de trabajo. ¿De qué me sirve una indemnización que me puedo gastar en 3 meses cuando no tengo un trabajo que me cae una gota segura cada mes o cada quincena? Entonces, yo prefiero que haya una fuente de empleo que nos permita seguir teniendo la vida y el estado de bienestar que hemos tenido hasta antes de esta pandemia. Que esto se va a alargar mucho, hay tribunales ya abiertos, la empresa también puede caer en temas de crisis económicos, o sea, esto va a pasar y se va a durar mucho tiempo, todavía alguna acusación legal ya. Sí, yo creo que estamos tratando de hacer el mejor esfuerzo porque los tribunales abran, pero justamente para eso está la Procuraduría. La Procuraduría tiene una sección que se llama amigable composición y es donde podemos ahí conciliar las cosas ahora mismo que no están los tribunales abiertos y donde podemos hacer uso de esta herramienta vía Zoom o vía telefónica cuando se contactan con nosotros para que esto no quede en una cuestión en el que haya una lesión tanto para el empleador como para el trabajador, porque el trabajador finalmente vive de su empleo y el empleador pues también está subsistiendo a este gran reto que es pues la falta de comercialización de sus insumos. Entonces, yo creo que una de las grandes herramientas con las que cuentan los trabajadores y los empleadores es justamente la Procuraduría, porque estamos dando citas desde ahorita vía telefónica y los atendemos en la hora y el día que decimos, para que no pasen más de 15 minutos dentro de la Procuraduría. Las asesorías son vía telefónica y las conciliaciones son vía telefónica también y vía Zoom o el medio electrónico que ustedes gusten.
Y eso es un paso previo a un tema legal, o sea, esta defensa tiene más que ver con el tema de cómo hablar, de cómo conciliar, de saber tus derechos laborales, de tener una figura que te entienda y te defienda antes de llegar a este paso ya de la demanda. Desde luego, porque nosotros lo que pretendemos es que no se tengan como buenos o malos a los factores de capital y trabajo, es decir, malos los empresarios, buenos los trabajadores. No, yo creo que los dos son buenos, porque gracias a los dos hay un factor de crecimiento y de bienestar para las familias. Entonces, yo creo que la Procuraduría es un gran aliado en ese aspecto y nosotros hemos tenido mucho éxito en conciliaciones. El año pasado, nada más para ponerte en perspectiva, recuperamos $25 millones. Wow. En conciliaciones nada más. No, me encanta, porque más justo la gente que nos escucha aquí, que son también empresarios, gente de recursos humanos y colaboradores, nos encanta el dato. Justamente en el siguiente vamos a hablar de ya los temas del día a día laboral y las indemnizaciones. Así que gracias, Sara. No se vayan, amigos de Factor Capital Humano, seguimos. ¿Qué hago cuando, además yo creo en mi patrón y digo, si es cierto, no, yo veo la facturación, no hemos vendido, ¿cómo hago yo para el tema de justicia también de ambos lados? Muy importante destacar que la empresa no me puede decir de buenas a primeras que no tiene dinero nada más. Se requiere un ejercicio ante un tribunal que se llama conflicto de naturaleza económica para que mediante un peritaje las juntas, ya sea locales o federales, determinen si debo de bajar los salarios y las condiciones de trabajo. Pero vamos a ser muy prácticos. En este momento no hay tribunales. Entonces, lo que necesitamos es generar acuerdos, porque debemos recordar que cuando hacemos el primer contrato de trabajo entre trabajadores y empleadores, no hay ninguna autoridad. Entonces, de esta misma manera, nos podemos poner de acuerdo con nuestro empleador a efecto de conseguir la manera, como yo ya había dicho anteriormente, porque lo más importante es preservar mi fuente de empleo, que siga subsistiendo. Un restaurante, tal vez no estamos hablando de grandes empresas, pero estamos hablando de una abarrotería, de una heladería que están pues ahorita en grandes problemas, de todo este tipo de personal pues que levantan unas empresas chiquititas y se van volviendo medianas y con el tiempo se van volviendo grandes. Pero en este caso, hablando de las pequeñas y las medianas, que son el 90%, tanto en la ciudad como en el país, pues la mejor manera de hacerlo, volvemos a la conciliación y es ponernos de acuerdo en cómo, sin afectar los valores mínimos de la Ley Federal del Trabajo, podemos hacer acuerdos durante los cuales, pasando la contingencia, podemos reponer todos nuestros derechos laborales. Y sí podemos hacer acuerdos mutuos que no vulneren efectivamente mis derechos mínimos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Por supuesto, no pueden reducirme el salario al mínimo y yo tener que ir a trabajar necesariamente, ¿verdad? Pero claro, vuelvo a hacer hincapié en una palabra clave, se llama libertad. Y aquí la conciencia va a tener que ser tanto del empleador como del trabajador. Y nos tenemos que poner de acuerdo. No es de que el empleador unilateralmente decida bajarme el salario y yo me tenga que aguantar, porque eso no opera de esa manera. Vuelvo, en técnica jurídica eso sería una causal, pero de rescisión del trabajador hacia el empleador, porque me está vulnerando mis condiciones generales de empleo. Si yo no acepto una reducción salarial, pues tampoco me puede despedir, porque no es una causal. Al contrario, ahí el que está incumpliendo es el empleador. Y en este momento yo creo que debe de haber mucha comunicación entre trabajadores y empleadores a efecto de poder sacar adelante el gran problema que se nos presenta a nosotros. Porque, insisto, de nada me sirve una indemnización si de todas formas no voy a encontrar otro trabajo de manera
pronta. Lo mejor es mantener las fuentes de empleo y creo que en esto hemos sido muy conscientes tanto trabajadores como empleadores. Claro. Pero sí hay empleadores que no han respetado la libre determinación de sus trabajadores y ahí sí están cometiendo faltas. Claro, porque precisamente si ya se cae en el abuso y que además, como tú dices, esos son temas que hasta se tienen que comprobar fiscalmente, financieramente, legalmente, y si algún patrón quisiera abusar en ese sentido del empleado y yo tengo como este apoyo para la defensa y poder llegar entre ambos a un acuerdo que aunque a lo mejor, como tú dices, si vamos a llegar a un acuerdo y después se va a compensar o va a haber un bono o va a haber como la retribución de los sueldos pasados o mejor primero te otorgo vacaciones para que tengamos tiempo, pero también está el tema de que a lo mejor yo no quiero cambiar de actividad, a lo mejor gano lo mismo, pero ahora me ponen a hacer otra cosa, pero eso no está en mi contrato de trabajo. Y yo también a lo mejor me quiero poner un poco rebelde sin esta parte de ayuda a la empresa. La empresa, mi jefe sí me puede obligar a decir, era la actividad A, pero ahora es B porque nos estamos transformando. ¿Eso es aceptable ante la ley? No, eso es cambiar las condiciones generales de trabajo y es una causal de rescisión por parte del trabajador hacia el empleador, pero vuelvo a lo mismo, en aras de conciliar, en aras de sacar adelante mi fuente de empleo, si es muy parecido a lo que yo realizo, pues sí podríamos ayudar en esta temporada, porque no sabemos exactamente cuándo concluirá, pues sí podríamos ayudarnos para preservar lo que es el valor más importante, el equilibrio. Okay. Y el equilibrio en los factores de la producción. Si el empleador dice, oigan, ahorita los sueldos no me alcanzan para pagar a toda la gente y voy a tener que despedir ciertas posiciones, o hay un stop del trabajo con una disminución, o te finiquito legalmente y vas a casa, o aceptas a lo mejor una negociación. Tú sí eres pro de decirle a los colaboradores, aguantemos, o sea, no, es preferible conservar la fuente de empleo antes de ser despedidos porque allá afuera del mercado no va a haber buen futuro ahorita laboral. Yo creo que toda la economía se va a restituir. Sí hay hundimiento económico, pero se va a restituir. La gran lección que nos da esto es lo siguiente. Si tú te das cuenta, 12 millones de empleos se perdieron, pero 10 millones fueron informales. Solo 2 millones fueron formales. Entonces tenemos que repensarnos hacia una cultura de trabajo que se adapte a la formalidad y no a la informalidad. Porque con la formalidad tenemos certezas, pero en trabajos informales, ¿dónde tienes la certeza? Y ese sí es un gran factor que problema a todos los trabajadores. Sí, o sea, es mejor el empleo seguro que el autoempleo, que en esta situación poco podremos subsistir, ¿no? Y yo pienso que lo que tenemos que tener muy en cuenta es que ahora que regresemos, la actividad económica se tiene que apegar muchísimo más a lo formal, que nos va a garantizar justo en este momento derechos como los que tú y yo estamos platicando y nos va a garantizar una pensión y servicio médico, que es ahorita indispensable. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Vamos a pasar también los datos de la defensa laboral que tú representas como procuradora para que la gente podamos estar informados, educados y aquí van a aparecer tus datos. De verdad te agradezco mucho haber estado con nosotros en este programa Factor Capital Humano. Muchísimas gracias a ustedes y un gusto saludarlos como siempre. IDC, Asesor Fiscal, Jurídico y Laboral, presentó